Hoy vamos a desentrañar una verdadera historia de detectives, pero a nivel molecular. Es la crónica de un robo, el ingenioso plan que usan las bacterias para neutralizar nuestros medicamentos más potentes y, lo más importante, el avance científico que finalmente acaba de descifrarlo. Y para que se entienda la urgencia de todo esto, empecemos con una cifra que impacta. 10 millones. 10 millones de muertes al año. Esa es la proyección de la pandemia silenciosa de la resistencia a los antibióticos. Por eso, lo que vamos a ver hoy es tan crucial. Bueno, para resolver este misterio, lo primero es ir a la escena del crimen. Vamos a meternos dentro de la bacteria, directo al corazón de su maquinaria, que es justamente el objetivo principal de la mayoría de nuestros antibióticos. Y aquí tenemos a nuestro objetivo, el ribosoma. Pensemos en él como si fuera la fábrica de proteínas de la célula. Sin esta fábrica, una bacteria sencillamente no puede construir lo que necesita para vivir, para multiplicarse. Es, en una palabra, esencial. Y claro, por eso mismo son tan vulnerables. Muchos de nuestros mejores antibióticos actúan como si le arrojaran una llave inglesa a los engranajes de esta fábrica. Se pegan al ribosoma, frenan la producción en seco y ¡listo! La bacteria queda paralizada. Pero ojo, que las bacterias contraatacan. Tienen un agente encubierto, un saboteador molecular que está diseñado específicamente para neutralizar esta amenaza. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Esta es la famosa enzima ERM. Su misión parece simple, encontrar el ribosoma y hacerle una pequeñísima modificación química. Pero ese mínimo cambio es suficiente. Actúa como un escudo que impide que el antibiótico se pueda pegar. La fábrica sigue andando. Y la bacteria, pues, sobrevive. Y acá llegamos al gran misterio, el que tuvo a los científicos de cabeza por años. Resulta que el sitio exacto que la enzima ERM tiene que modificar está enterrado. O sea, está en lo profundo de la estructura de un ribosoma ya armado. Es inaccesible. Entonces, la pregunta era obvia, ¿cómo demonios llega hasta ahí? Es que fíjense en esto que viene del estudio original. Es fascinante porque muestra cómo lo veían los propios investigadores. Sabían el principio y el fin de la historia, pero el cómo y sobre todo el cuándo era un completo misterio. Una caja negra. ¿En qué momento exacto del ensamblaje atacaba la enzima? Nadie lo sabía. Para resolverlo, los científicos tuvieron que hacer algo increíble. Montaron una especie de vigilancia molecular. Tenían que pillar al culpable con las manos en la masa, y para lograrlo, la verdad, tuvieron que ser súper ingeniosos. Su estrategia fue brillante, de verdad. Primero, usaron una mutación genética para hacer que la línea de ensamblaje de los ribosomas fuera más lenta. Así, empezaron a acumularse versiones a medio construir. Después, aislaron esas piezas incompletas y, para terminar, usaron una tecnología de microscopía potentísima, la cryo-EM, para sacarles fotos, como si fueran instantáneas de cada etapa. Y esto es lo que consiguieron. 3 instantáneas congeladas en el tiempo. 3 estados precursores del ensamblaje. El estado I, que es una etapa muy temprana. El estado 2, un poquito más avanzado, y el 3, ya casi completo. Ahora sí, por fin tenían sospechosos a los que interrogar. Y cuando empezaron a examinar estas fotos, encontraron la respuesta. El saboteador no entraba a la fuerza bruta. No. Usaba una puerta de servicio secreta, una que además es temporal, que solo existe por un brevísimo instante. A ver, miremos esto de cerca. A la izquierda, en el estado I, el área que nos importa está toda desordenada, no hay nada. Pero, atención a la derecha, en el estado I, de repente, 3 hebras de ARN se pliegan y ¡pum!, forman un bolsillo perfecto, transitorio. Esa es la entrada secreta. No estaba antes y, como vamos a ver, desaparece después. Aquí está, la prueba irrefutable, el momento exacto en que lo atrapan. Esta imagen de cryo-EM muestra la cabeza de la enzima ERM encajando como un guante en ese bolsillo. Es como una llave en su cerradura, una oportunidad única que solo dura un abrir y cerrar de ojos. Y esta imagen lo confirma todo. Fíjense ahora en el estado 3. Otras partes del ribosoma ya se plegaron encima, sellando la entrada por completo. La puerta de servicio se cerró. Si la enzima no actúa justo en ese momento, en esa ventana de tiempo, pierde su única oportunidad. Un golpe de una precisión increíble. Bueno, entonces ya sabemos cómo entra. Eso es clave. Pero, ¿cómo hace exactamente su trabajo de sabotaje una vez que está adentro? Pues resulta que es una operación súper coordinada, en 2 partes.
La enzima tiene, digamos, dos partes con trabajos diferentes. Una, el dominio C-terminal, que es la cabeza que ya vimos, funciona como un ancla, se agarra con fuerza a esa entrada secreta. Y mientras tanto, el otro extremo, el dominio N-terminal, es como un brazo flexible que se balancea de un lado a otro buscando su objetivo para modificarlo. Y esta imagen lo muestra perfecto. Los investigadores lograron capturar el brazo en dos posiciones diferentes, demostrando ese movimiento. Mientras el ancla está fija, el brazo se balancea, como si estuviera escaneando la zona hasta que encuentre el punto exacto que tiene que modificar. Un mecanismo súper dinámico. Muy bien, ya desglosamos todo el plan del saboteador. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo podemos usar todo esto para contraatacar? Y aquí es donde este descubrimiento se vuelve realmente una luz de esperanza. Porque la pregunta que lo impulsa todo es, al final, ¿y esto para qué sirve? ¿De qué nos sirve saber que existe esta puerta de servicio secreta en la lucha contra la resistencia a los antibióticos? La respuesta es un cambio total de estrategia. En vez de tratar de diseñar un fármaco que compita con el brazo de la enzima, que es dificilísimo, ahora podemos crear uno que simplemente bloquee el muelle de atraque. Es como ponerle un candado a la puerta de servicio para que el saboteador ni siquiera pueda entrar. Este modelo, que sale directo de la investigación, lo resume todo. Muestra esa ventana de oportunidad, el mecanismo de acción. Pero lo más importante es que revela un nuevo talón de Aquiles, ese sitio de atraque temporal. Esta es, básicamente, la hoja de ruta para una nueva generación de medicamentos. Y esto es lo que de verdad significa resistir a la resistencia. No se trata solo de crear armas más potentes, sino de usar la propia inteligencia de la bacteria en su contra, para diseñar terapias totalmente nuevas. Así que, al final, la gran conclusión de todo esto es un cambio de perspectiva. La clave quizás no es pelear de frente con el saboteador, sino simplemente aprender a cerrarle sus puertas secretas. Se trata de entender también la maquinaria del enemigo como para poder cerrarle la puerta en la cara. Y esa es una idea realmente poderosa.